88, la frecuencia de la familia hispana. Muy buenos días a todos mis amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este apasionante tema. Bat Midbar, libro de números, nuestro cuarto estudio bíblico en la secuencia que traemos durante todo el año. Así es que sean todos bienvenidos. Me enviaron ya preguntas a partir del día de ayer en la introducción que hicimos al libro de números y voy a tratar de dar algunas respuestas prácticas sobre el tema. ¿Por qué se denomina en español libro de números y en hebreo Bat Midbar? Muy interesante la pregunta, por lo tanto quiero por supuesto contestarla. Cuando leemos en español, en nuestras Biblias en español, leemos la palabra o el nombre de Números, cuarto libro de la Biblia, de los 5 que conocemos como Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Torá. Nos daremos cuenta que la expresión números se hace referencia en este libro básicamente porque es justamente allí donde se va a hacer el censo del número de personas que conforman las tribus de Israel, las familias. Y hay algo muy interesante aquí, y es que ese número de componentes de familia tenía como característica básicamente los que son varones, cabeza de hogar, y además los hijos varones mayores de 20 años. En este censo, en la expresión números, nos vamos a encontrar con un número, 603,000. Este número 603,000 es muy importante tenerlo presente, la Biblia así nos lo indica, porque evidentemente es un número muy grande, 603,000 personas. Ustedes contestaron la tarea, gracias a quienes contestaron la tarea. Vean qué interesante cuando hacemos la tarea, porque recordemos que cuando Jacob llegó a Egipto, recuerden ese dato tan importante, Génesis capítulo 46, versos 26 y 27, que nos dice que habían un total de 70 personas. Los hijos de Jacob y sus familias, recuerden esto, básicamente 75 en total, incluyendo los que ahora son José y los hijos de José, Efraín y Manasés. Muy bien, entonces, en esta historia tan interesante, el libro de Números nos indica que todos los varones y los hijos primogénitos mayores de 20 años, que eran considerados, como podríamos decir en el siglo XXI, mayores de edad, pues entonces el número arrojado era 603,000. Sin embargo, si a esos 603,000 sumamos las esposas de esos varones, más los siguientes hijos, porque no solamente tenían un hijo, no es como en el siglo XXI que uno o máximo dos y exageradamente tres, haciendo un esfuerzo 4 y pare de contar. Pero en aquel tiempo no, el pueblo de Israel se multiplicaba, habían entrado 70 y ahora nos habla de 603,000 y por supuesto si sumamos mujeres y sumamos los demás hijos, vamos a pensar que cada pareja de esposos tenían en promedio 12 hijos en adelante, entonces ese número de 603,000 ya no pasó a 1,000, sino pasó a 1,000,000. Y cuando a esto le sumamos ancianos, las niñas, las mujeres no estaban incluidas, las mujeres no aparecen allí puntualmente, entonces esto nos indica que el número 603,000 podría ser fácilmente 3 o 4 veces mayor que el censo que teníamos aquí como varones. Entonces, la expresión números en español, repito, viene desde el punto de vista del censo. Importante, muy importante la pregunta, gracias por preguntar. Ahora, desde el punto de vista del estudio del hebreo, la palabra es Bat Midbar. Bat, que significa en, Midbar, que significa desierto. En el desierto. ¿Por qué entonces se llama libro de números y no libro en el desierto? En español, repito, números, en hebreo Bat Midbar. Porque en el desierto se suceden cosas extremadamente importantes en nuestra vida hasta el siglo XXI, donde estamos ubicados hoy. Hace algunos años, recuerdo, compartí un mensaje en la congregación que tenía que ver en qué lugar te encuentras tú. ¿Estás en Egipto bajo la condición de siervo del faraón, es decir, en esclavitud? Aquí estamos hablando de todos aquellos que sin conocer de la palabra viven vidas sin sentido,
viven vidas en religión, viven sus vidas en nueva era, viven sus vidas en la era científica, viven sus vidas en la lógica, en la razón, en el entendimiento humano, en la costumbre, en la cultura, en el yo soy así. Ese es el tiempo de Egipto, el pensamiento, la mente, la filosofía, el humanismo, en el que lastimosamente la misma iglesia ha caído hoy en esa condición humanística. Mensajes filosóficos, mensajes motivacionales, mensajes de paz, de alegría, pero distantes completamente del verdadero propósito de la palabra. Pero una vez salimos de esa condición de siervos de esclavitud, pasamos ¿a dónde? Pasamos al desierto. Recuerden qué pasó con el pueblo de Israel. Salen de su condición de esclavitud, viene el tiempo del sacrificio del cordero, el tiempo de Pesá, viene la salida del pueblo de Israel y pasan al desierto. En el desierto, como su nombre lo indica, en la estepa, en las arenas, en la sequedad, en medio del calor, pues el pueblo de Israel debe pasar, por supuesto, por unas adversidades y dificultades extremas en gran manera, pero es precisamente en el desierto donde podemos ver ahora la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Es precisamente en el desierto donde Dios prepara el maná del cielo para que haya no solamente alimento, sino un alimento 100% puro, un alimento lo suficientemente nutritivo que les permite a este pueblo de Israel ahora vivir una vida saludable. Esto es extraordinario. ¿Qué comían en la esclavitud? Comían las basuras, los sobrados, la mala condición de vida. Pero ahora en el desierto, en medio de la prueba, adversidad y crisis, en el desierto Dios se manifiesta enviando la provisión del cielo. Y repito, un alimento llamado maná que no solamente es sobrenatural, sino que además es de alto poder nutritivo. Y empiezan a vivir ahora una vida extraordinariamente saludable. Por supuesto, ellos decían, ¿cómo es posible que tengamos maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena y de sobremesa, maná? Pero era el alimento de Dios. Dígalo conmigo: cuando estoy en el desierto, recibo el alimento de Dios. Número uno. Número dos, en el desierto, en medio del clima, la adversidad, el calor, Dios coloca una nube de protección sobre el pueblo. A su vez, en las horas de la noche, en extremo frío, envía la columna de fuego para que sean abrigados. En el desierto, Dios entrega las directivas para que Moisés, Aarón y demás sacerdotes establezcan un lugar de adoración llamado tabernáculo, porque ahora la presencia de Dios va a reposar en este lugar. Estamos ya nosotros también pasando por temperaturas altas en esta área, en este verano, así es que discúlpeme, por favor. Pero en este lugar, en el desierto, aparece el tabernáculo. En este lugar, en el desierto, y quiero que nos remontemos un momento al libro de Éxodo en el capítulo 20, es algo extraordinario. ¿Por qué entonces ahora la palabra Bidmar en hebreo nos habla del desierto? Porque repito, cuando estudiamos el libro de Shemot en los parashat anteriores, usted recordará, mi amado hermano, mi amada hermana, recordarán que Shemot, Éxodo, nos habló toda la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Por eso Bidmar en el desierto es tan importante, porque en el libro de Éxodo capítulo 20 se sucede uno de los momentos cruciales para el pueblo de Israel y para nosotros hoy en el siglo XXI. Capítulo 20, usted recordará. En el capítulo 20, normalmente cuando hablamos de los 10 mandamientos nos referimos al capítulo 20. Y decimos que en el capítulo 20 fueron entregados los 10 mandamientos. Es correcta la expresión, pero realmente las tablas, las que conocemos como las tablas de la ley, no fueron entregadas aquí en el capítulo 20, fueron entregadas un poco después, ya lo vamos a ver. Ahora, en el capítulo 20 se sucede un hecho que no podemos pasar por alto porque estamos, repito, en el desierto, pero en este desierto es necesario que ahora el pueblo de Israel, y hablamos ahora de millones de personas, más de los que el censo mostraba,
en el concepto de varones, había un sinnúmero de personas que conocían a Moisés, sabían de su liderazgo, sabían de lo que había pasado, se rebelaron contra él. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de esclavitud? Finalmente allá dormíamos, aunque fuera en medio de la pésima condición, pero allá vivíamos. Ahora nos has traído al desierto y este calor y no tenemos comida y no tenemos agua y no tenemos esto. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel allí? Se rebelaban contra el líder que Dios había puesto. Entonces salieron de una esclavitud física desde el punto de vista de ser siervos del faraón, pero no habían salido de la esclavitud del corazón. Y este es el punto que quiero tratar. Salir de la esclavitud del corazón es vivir una vida en Egipto, vivir de los placeres del mundo, de las fiestas, de los festivales, de los carnavales, de los placeres del mundo, las drogas, el alcohol, la perversión, la mentalidad del hombre, la filosofía humana, las costumbres, las leyes, las tradiciones. Y pareciera ser que todo eso nos lo podemos aplicar como creyentes. No es así. ¿Estamos entonces viviendo una vida en Egipto o estamos pasando de Egipto al proceso de ir al desierto? Y en el desierto, capítulo 20, ahora el pueblo se pregunta, ¿es realmente Moisés el elegido de Dios? ¿Es realmente el profeta que Dios ha elegido? De tal manera que el Padre Eterno, conociendo el corazón egipcio, entre comillas, del pueblo de Israel, decide mostrarle a todo Israel, a las 12 tribus, que evidentemente Moisés ha sido elegido. ¿Cómo podía probarle Dios a ese pueblo que era Moisés? Pues aquí está la respuesta en capítulo 20 de Éxodo. ¿Qué dice? Y habló Dios, dígalo conmigo, y habló Yahweh todas estas palabras. Es decir, todos cuantos estuvieron frente al Sinaí, todo el pueblo de Israel y aún extranjeros que estaban con ellos, escucharon de viva voz la voz de Yahweh que les dijo: yo soy Yahweh tu Dios, en que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y veamos aquí esta expresión, no la puedo pasar por alto, ya lo estudiamos, pero necesito retomar esto, perdónenme, es que es tan apasionante este punto, porque cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, de esa casa de servidumbre, observen la expresión aquí, servidumbre, eran siervos de Egipto, eran siervos del faraón, eran siervos del mundo, porque aquí Egipto tipifica pecado, aquí la palabra Egipto, la expresión Egipto tipifica mundo. Pero se presenta Yahweh en una actitud de bondad y de misericordia para con el pueblo de Israel y los saca de esa casa de servidumbre. E inmediatamente la voz de Dios, una voz audible, se dice que esta voz fue transmitida, si puedo usar la palabra transmitida, fue expresada en aproximadamente 70 idiomas diferentes a la misma vez. Es decir, una traducción simultánea como la vemos hoy en el siglo XXI. Pero una sola voz, la voz de Dios, fue transmitida en tantos lenguajes como conocemos hasta el día de hoy. De tal manera que todo oído que tiene oído escuche la voz de Dios. Toda persona, todo ser que tenga oídos escuche la voz de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Yahweh tu Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte. Y preste atención a esta coma, fuerte, celoso. Celoso, tenemos un Dios celoso. Pastor, y yo que soy tan celoso. Pero menos mal que Dios también era celoso. No confundamos el celo de Dios con el celo de los hombres. Son dos contextos totalmente diferentes. Ahora, lo vamos a ver cuando entremos al libro de Números. En el capítulo 5 hablaremos de los celos. Uy, pastor, muchos me están diciendo, ese tema me interesa. Sí, los celos, porque hay celos totalmente enfermizos, dañinos por demás. Pero estamos hablando aquí del celo de Dios. El celo de Dios en cuanto a honrar y respetar y guardar la Torá, la palabra. Por lo tanto, soy fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy importante esta expresión tercera y cuarta generación, que también la pasamos como tan desapercibida. Ahora, ¿qué quiero mencionar en este punto? Evidentemente, Dios se expresa de viva voz a todos los habitantes de la tierra en ese momento, a todo Israel. Y no hubo absolutamente uno que no haya escuchado la voz de Dios y sus ordenanzas. ¿Dónde se sucede esto? Esto se sucede precisamente en el desierto. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque cuando vivimos en un tiempo de esclavitud, apartados de la palabra, el Señor nos retira de ese lugar en un gesto, si puede usar la palabra gesto, en una actitud de bondad y de misericordia, nos toma de ese lugar, nos pasa a un proceso del desierto, pero en el proceso del desierto, en medio de las inclemencias del clima, del tiempo, de modo y de lugar, Dios provee alimento, Dios provee protección, Dios provee ordenanzas, Dios provee mandamientos, Dios establece un tabernáculo, un lugar donde su presencia va a vivir, el Shekinah de Dios, de tal manera que ahora hombres y mujeres tenemos un encuentro, tenemos un lugar donde nos congregamos, donde establecemos la familia, la unidad, el cuerpo de la familia, el cuerpo de, comillas, la iglesia, la congregación, la quejilá, y allí todos presentes vemos el poder de Dios, vemos el poder del Ruach HaKodesh sobre este lugar. Es decir, para parafrasear un poco lo que estoy tratando de mencionarles, hermanos, es que en medio de las pruebas, cuando pasamos por pruebas, por crisis, por adversidad, por dificultad, en medio de la dificultad que te encuentres hoy, cualquiera que sea, por difícil momento que estás atravesando, la palabra que el Señor te dice hoy en este primer proceso de Bat Midbar, el primer libro de Números, en el libro de Números lo que nos está diciendo es: en medio de ese desierto yo estaré con ustedes. Y si estás pasando por esa prueba, por esa adversidad, por esa dificultad, por ese momento crítico, que crees que no hay ninguna alternativa, no hay ninguna solución, no hay nada que se pueda hacer a tu favor, pues en ese desierto, en ese Bat Midbar, es precisamente donde yo estoy contigo. ¡Wow! ¡Amén! El libro de Salmos, en el libro de Salmos, Tefilín, en el Salmo 40, dice: porque pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el desierto que tú estés pasando hoy, amado hermano, hermana, ahí está presente el poder sobrenatural de Yahweh sobre tu vida, porque Él se inclina y escucha tu clamor y dice: y me hace sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y coloca mis pies sobre la roca y endereza mis pasos. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Te estoy sacando de tu condición de esclavo, de siervo del faraón. Te estoy pasando por la prueba, en el proceso, diga conmigo, proceso, por el proceso en el desierto, pero en el proceso, en el lugar más inhóspito, en la estepa, en medio del lugar arenoso, caliente o frío según día o noche, ahí estoy yo cubriéndote, guardándote, protegiéndote, sacándote de cualquier momento de desesperación, en medio de la circunstancia del lodo cenagoso donde te encuentres. En el desierto estoy yo. Esto fue solamente para mencionar una pregunta a uno de los hermanos que me envió la pregunta ayer. Entonces vamos a cerrar la pregunta. Números nos indica censo, número de personas, y Bat Midbar nos indica desierto. Entonces vean cómo en el hebreo es mucho más interesante. Desierto, el proceso, las pruebas, la bendición, la gloria, la presencia del Padre en el desierto. En este proceso ustedes me contestaron también la tarea. Yo voy a tomarme un segundo para leer algunas de las respuestas. Gracias a todos los hermanos por su entusiasmo y su participación con las tareas. Aquí tengo una respuesta. Dice la primera pregunta en cuanto al número de habitantes cuando Jacob llegó a Egipto. Vinieron con Jacob a Egipto procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Génesis capítulo 46, excelente respuesta, muy bien.
Habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, Yair, en el segundo del año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de Israel por sus familias, números, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Esto es libro de Números, capítulo 1, verso 2. Gracias, estamos justamente allí. Y la segunda parte de la tarea tenía que ver con la palabra fe y con la palabra esperanza. Y la respuesta que me da la hermana, estoy leyendo una respuesta enviada por la hermana Teresa Gómez. Gracias, hermana. Para mí la fe es esperar una respuesta segura, certera, de que viene de una promesa de Dios. Y la esperanza es algo que no se pierde. Yo digo, tengo esperanza, es decir, algo que puede ser. Muy bien, excelente respuesta. Recuerden que la pregunta tenía una opción y era un aspecto de carácter personal, y así lo hizo. Pero yo quiero dejarlos con este punto de la tarea. Yo hice mi tarea también y me encontré con el primer libro a Corintios, capítulo 13, verso 13. Porque aquí encontramos parte de la respuesta. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué lo mencioné así? Porque la fe la describe claramente Hebreos capítulo 11, esa certeza de lo que sabemos, que por la promesa y por la palabra de Dios se ha de cumplir. Número 1, es decir, caminando, dice la palabra, como viendo al invisible, llamando las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe. La verdad absoluta de que Dios sabe que está en control y que yo sé que está en control de mi vida. Fe. Ahora, les he mencionado que la fe, hay niveles de la fe. Y hay una fe que es más que una fe, la hemos llamado la fe griega, porque recuerden que la fe griega es el concepto de la razón, de la lógica, del entendimiento. Yo no puedo invertir si no tengo el dinero. Yo no puedo entrar al restaurante si no tengo con qué pagar. Cosas así. Esa es la fe lógica. Esa es la fe de la razón humana. Esa es la fe del entendimiento. Esa es la fe griega. La mentalidad de los griegos es razonable. Alto por ancho por altura. Eso es 2 por 2 es 4. Esa es la fe matemática griega. Pero resulta, mis amados hermanos, que como creyentes en la palabra, la fe del creyente es sobrenatural. Es decir, dígalo conmigo, es un emuná. El emuná es más que la fe griega. El emuná es entender que todo lo imposible no lo puedo hacer yo, pero que tengo al Dios poderoso, a Yahweh, Hashem, que está de mi lado. Y si Él está conmigo, entonces, ¿por qué temeré? Amén. Ese emuná, a donde quiero transportarlos con el estudio bíblico devocional cada día, es a que nuestra vida camine continuamente en un emuná, en la fe sobrenatural de entender que Dios está a mi favor. Esa fue nuestra tarea el día de ayer y la verdad, gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, por las respuestas. Muy bien, continuemos en nuestro estudio del libro de Números. En el capítulo 1, verso 1, Hashem habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo... Aquí la palabra hebrea ha sido traducida como desierto. Recuerden que es Idbar, Bad Midbar, que significa estepa, desierto, conversación, y viene de una raíz que es dabar, que significa hablar, conversar. La palabra Midbar, ya lo mencionamos, como desierto, nos muestra, hay un terremoto muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación, sino más bien como una estepa, que es una llanura extensa, sin árboles y con muy poca vegetación, adaptada a la sequedad. Un midbar es un lugar inhabitado, con pocos árboles, donde hay pasto para los animales. Observen, en el Bidmar es un lugar
de estepa, es un lugar de sequedad, pero la particularidad interesante aquí es que hay pastos para los animales. Esto explica entonces, como lo vimos ayer en nuestro tema, cómo los hijos de Israel podían evidentemente tener consigo animales, ¿verdad? Que podían mantener, que podían vivir y que los podían conservar aún para su propio consumo. Esto se sucede precisamente en una condición de desierto. Recuerden que la condición de desierto la estoy resaltando, ¿por qué? Porque en la condición de desierto se sucedían cosas sobrenaturales. Ahora, en este proceso es muy interesante notar, mis amados hermanos, que cuando hablamos de Bamidbar, que en el hebreo significa desierto, necesitamos recordar con absoluta claridad que cada uno de nosotros en este libro de Números nos vamos a encontrar con respuestas fabulosamente importantes a muchas de las inquietudes y de las preguntas de carácter espiritual que tenemos. Cuando nos acercamos a este libro de Números es necesario recordar Éxodo capítulo 12, verso 37, que dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. La diferencia entre las cifras que nos revelan este censo es dada por Yahweh a Jacob. Recuerden que en Génesis capítulo 46, que ya mencionamos, nos habla de 70 personas. Ahora, cuando se ordena el conteo de cada una de las familias del pueblo de Israel, es interesante que el conteo siempre se hace por línea paterna, muy importante, por línea paterna. Y si un hombre se casaba con una mujer de otra tribu, los hijos pertenecían a la tribu del padre. A los 20 años de edad se le consideraba a este joven apto para la guerra, es decir, como la mayoría de edad que conocemos hoy. Y es muy importante notar aquí, mis hermanos, que se debían presentar siempre los líderes de cada tribu. Cada tribu y cada líder de tribu que se formaba frente a cada una de sus respectivas tribus, estamos hablando de las tribus de Israel, es importante notar que cada uno de ellos, como líder asignado a su respectiva tribu, a su vez debía portar la respectiva bandera que identificaba a cada una de esas tribus. Y esto es muy interesante porque lo vemos hasta el tiempo en el día de hoy. Cuando en Estados Unidos, donde estamos residiendo en este momento, vemos reuniones multiculturales, es muy interesante notar que aunque somos una sola familia como creyentes, cada quien se identifica particularmente con respecto a su bandera. Cuando hacemos reuniones multiculturales, vemos cómo si colocamos una bandera amarillo, azul y rojo de Colombia, pues todos los colombianos se dirigirán a ese lugar porque saben que esa es su bandera. Si coloco una bandera aún amarillo, azul y roja, pero con un escudo en el centro, entonces seguramente allí irán todos los ecuatorianos. Si coloco una bandera amarillo, azul y roja, pero con estrellas en el centro, entonces allí acudirán todos los venezolanos. Y dependiendo el color y los símbolos de la bandera, cada persona identifica su nacionalidad. Miren qué interesante el ejercicio que estoy haciendo, repito, porque de esta manera nos identificamos panameños, costarricenses, colombianos, hondureños, salvadoreños, chilenos, españoles, rusos, israelitas. Todos nos identificamos con una bandera. Es muy interesante, yo lo noto con cierta interés, me causa mucho interés ver cómo muchas personas típicamente se colocan la bandera de Israel sobre sus hombros. Y me parece, pues sí, un acto muy bonito, entendiendo que somos siervos del Dios Todopoderoso de Israel. Amén. Pero yo me pregunto, ¿de qué te sirve colocarte una bandera de Israel si no conocemos qué es la Torá? Esa es nuestra bandera. Dígalo conmigo, la Torá. La Torá es mi bandera. Y cuando yo entiendo que esa es mi bandera, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que esa es mi bandera, que me identifica como un miembro de las tribus de Israel, de la casa de Israel o de la casa de Efraín, entonces yo entenderé que de acuerdo a las ordenanzas y mandatos que Dios nos ha entregado, conforme a ellos será
que desarrollaré absolutamente mi vida. Entonces todo esto, mis amados hermanos, nos indica que Dios ordena un censo. ¿Y por qué es que el Todopoderoso ordena este censo? El pueblo se alistaba para salir a conquistar la tierra de Canaán. Muy importante, recuerden, Egipto, tipológicamente el mundo del pecado. El desierto, que es la prueba, la adversidad, la crisis, pero en ella encontramos toda la gloria de Dios, el alimento, la protección, los mandatos, la voz de Dios, el tabernáculo, la presencia del Padre directamente con nosotros, acompañándonos en ese caminar. En ese desierto, repito, se sucedieron muchas circunstancias por el corazón de idolatría del pueblo. Pero justamente hoy, en la grabación de este tema del libro de Números, estamos apenas a unos pocos días, a muy pocos días de cumplir ya el ciclo del Omer, los 50 días después de Pesá, después del Shabbat. Empezaremos a contar 50 días hasta el día 50, día 49, día 50, dígalo conmigo, Yovel, y estaremos celebrando justamente una de las santas convocaciones que es Shavuot, es decir, el tiempo de la trompeta. Esta celebración de Shavuot, que ya está la celebración de las semanas, como así lo indica Shavuot, que significa semanas, está por cumplirse justamente en estos días. ¿Y por qué es tan importante? Bat Midbar, libro de Números, que tiene que ver con Shavuot, nuestra próxima celebración, la Santa Convocación, tiene que ver justamente que en el desierto Yahweh entregó su Torah. Yahweh entregó su Torah. Y vamos a ver cómo, adelante notaremos que esa Torah, que lo que está simplificando es un acta, un pacto, un matrimonio del Dios Todopoderoso con el pueblo de Israel, ese pacto de matrimonio no se pudo llevar a cabo precisamente por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Muy importante, y lo vamos a estudiar con detenimiento a lo largo del libro de Números, porque veremos cómo aún en la gracia, en la misericordia y en el favor de Dios, Él tiene bondad y honra al pueblo de Israel, que en medio de su idolatría, que en medio de su desobediencia, incumplió lo que la Torá, las ordenanzas, los mandamientos, Dios había establecido. Y ellos prometieron, cumplieron con una palabra de pacto: yo cumpliré mi pacto. Pero sin embargo ese pacto fue evidentemente incumplido. Así que, mis amados hermanos, como pueden ver, el tema de Bat Midbar, el libro de Números, tiene mucho, pero mucho por enseñarnos. Atentos sus oídos, atento su corazón a todo lo que tenemos que estudiar en este apasionante libro. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video y continuamos en el día de mañana. Bendiciones.